Estamos viendo la perspectiva de Dios acerca de la mujer en cuanto a su sexualidad femenina, en cuanto a su posición subordinada al marido, ¿cierto? La tercera que hemos visto en cuanto a su carácter amable y pacífica. Vamos a seguir avanzando entonces ahora. En cuarto lugar, Dios nos presenta a la mujer en cuanto a su fortaleza, más débil que el hombre. En cuanto a su fortaleza, más débil que el hombre. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga en entender esto. Padre, gracias una vez más, Señor, por darnos este tiempo, porque pones en nuestro corazón el deseo de buscarte. Queremos aprender más de ti, Señor, y necesitamos la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones para vivir como tú quieres. Señor, transforma nuestra mente y danos la fuerza de honrarte con nuestra vida. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice, y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan o no sean estorbadas. Aquí no hablamos del sexo débil como despreciando a la mujer, o como de pronto algunos en otros contextos lo quieran decir, porque a la final, si pensamos en la debilidad humana, ambos son débiles o somos débiles. Pero sí hablamos de que la mujer es más débil y, según el pasaje, hay que analizar en qué sentido. Por más de que de pronto en algún momento a alguno no le guste hablar en esos términos de cierta debilidad, lo cierto es que el Señor nos muestra aquí que la mujer tiene alguna forma especialmente en la que es más débil que el hombre. Entonces nos preguntamos, ¿en qué es más débil la mujer? Bueno, uno diría, en el cuerpo sí, pero no necesariamente hay que hacer ciertas distinciones, porque aunque el hombre por naturaleza es más fuerte, ambos cuerpos se deterioran, ambos cuerpos igual van a la muerte, ambos cuerpos se dañan. Pero el asunto es si de eso es que está tratando el pasaje, de si el cuerpo del uno es más débil o no. Las palabras más delicadas no se refieren tampoco, por ejemplo, a las capacidades intelectuales o morales o al valor espiritual de la mujer. No se están refiriendo a eso. El contexto nos hace ir hacia un punto nomás, donde el Señor quiere hacer el énfasis en este pasaje. Es más, en diferentes asuntos, podríamos decir, como el valor espiritual, como sus capacidades morales o intelectuales, podemos decir que ambos son iguales. Ambos tienen las mismas luchas, las mismas dificultades, aunque uno las tenga en uno y otro en otro sentido. Pero si analizamos el contexto, que es lo que debemos hacer, Pedro le está diciendo a los hombres que le den cierto trato a la mujer como a vaso más frágil. Entonces, eso es que la mujer es más débil en algún asunto relacionado con el trato, con la manera como ella recibe la información y especialmente también en ciertas relaciones como la que tiene con el marido. Según lo estamos viendo, en este contexto se nos apunta al trato que el hombre le da a la mujer y nos dice con toda claridad que ese trato tiene el poder de romper de alguna manera su corazón, su espíritu, como si fuera un vaso, como un vaso más frágil.
Entonces, tiene que ver con sus relaciones, cómo se relaciona con los demás y especialmente cómo se relaciona con el marido. La palabra frágil, entonces, débil o delicada, nos hace pensar entonces en por qué el Señor le está mandando esto. Esposos, sean igualmente comprensivos al vivir cada uno con su esposa, tratándola con respeto, con cuidado, como compañera que es más delicada. Apunta al trato que él le da. Cómo el hombre la trata, cómo se relaciona. Nos está diciendo que ella de alguna manera no tiene la capacidad, y eso no está mal, no tiene la capacidad de aguantar lo que él quiera hacer. Es una advertencia para él realmente. Es un pasaje que, aunque lo estoy trayendo aquí para mostrarle a las semanas lo que el Señor nos muestra o cómo nos muestra que es la mujer, es un pasaje que en principio tiene que ver con él, cómo él la trata. Él tiene que ser sabio a la hora de tratarla. No puede hacerlo como quiera, sino teniendo en cuenta quién es ella, su naturaleza y su posición también en esta salvación maravillosa que el Señor nos ha dado. Pedro le dice a los esposos que deben ser sabios, que deben vivir con ella sabiamente, lo que se traduce o debe entenderse como que sean comprensivos al vivir con ellas, que utilicen la sabiduría, que utilicen el conocimiento que Dios les da de ella en las Escrituras, que utilicen el conocimiento, por ejemplo, que el Señor le está diciendo que ella es más débil para que cuando vaya a tratarla tenga en cuenta eso. Entonces, no podrá hablarle de cualquier manera, no podrá decirle cualquier cosa, tiene que ser comprensivo y sabio. No puede decirle cualquier cosa ni de cualquier manera, porque eso demostraría evidentemente que no es tan sabio, sino más bien un hombre necio. Una traducción más literal de este pasaje sería como: morad con ellas según el conocimiento. Vivid con ellas según el conocimiento o el entendimiento. ¿Y el conocimiento o entendimiento de qué? De dos cosas que hay ahí en el pasaje. Dos asuntos supremamente importantes: lo que ella es y lo que Dios le manda al hombre. O sea, tiene que tener en cuenta a la mujer y tiene que tener en cuenta a Dios, lo que Dios está haciendo con ella. Un esposo sabio debe saber que ella es, pero noten, las semanas también tienen que saber qué son. Un esposo sabio tiene que saber que ella es vaso más frágil y que por eso él debe tratarla de una forma diferente. Y aquí, bueno, podemos decir claramente que los esposos fallan muchísimo. Los esposos que son duros fallan en esto y fallan para su propio mal, porque este asunto, esta advertencia que hay aquí, pues trae serias consecuencias. Cuando el hombre no tiene esta sabiduría, no sabe relacionarse, hace muchos daños en su propio hogar. Y aunque eso suena duro, la realidad es que es así. Muchos hombres han golpeado su propio hogar y ha sido mal, tanto para su esposa como para ellos mismos, porque de alguna manera, pues el vaso roto es un problema para él. Es algo que se le devuelve. Entonces, los hombres que son duros, hombres que tratan a la esposa como con sus iguales, como con otros hombres, son hombres que no son sabios, que no tienen en cuenta quién es la mujer y quién es su mujer en particular. Porque de todas formas, todas las mujeres tienen sus diferencias unas con otras. Entonces hay que entender quiénes son de manera general, según lo muestra la Escritura, pero además quién es la mía. Tanto sus pecados, sus virtudes, hay que entenderlas para darle un trato. Así que ahí casi siempre pensamos en que hay hombres como Nabal, simplemente duros. Así que tiene que entender quién es ella, un vaso más frágil. Por otro lado, el pasaje nos dice que un esposo sabio debe saber que Dios quiere que él le dé un buen trato a la mujer, porque hay un asunto aquí muy claro, y es que ella es coheredera
de la gracia de la vida. Entonces, tiene que tener en cuenta quién es ella, pero tiene que tener en cuenta también qué está haciendo Dios con ella. Una mujer cristiana es coheredera de la gracia de la vida. Y el Señor, entonces, por estos dos asuntos, le manda al hombre y quiere que el trato del hombre hacia la mujer sea un buen trato, porque de lo contrario el Señor hará que sus oraciones tengan estorbo. Miren esto tan interesante. Y pocos hombres o mujeres a veces piensan en esto. Pocos hombres, a veces la necedad le hace pensar a uno que uno puede hacer lo que quiera, pero el hecho de tratar a la mujer como a uno se le antoje, por un lado puede romper ese vaso frágil y por otro lado estorbar la relación con Dios. Es un asunto serio, no podemos hacer lo que queramos realmente. Solamente entonces un esposo necio tratará mal a su esposa y orará, esperando que el Señor le responda. Pero ahí hay necedad, porque el Señor claramente está diciendo que así no es. Así no es la manera como un esposo debería acercarse al Señor. Dios dice que no, que sus oraciones tienen estorbo, tienen un obstáculo para llegar al trono de la gracia, tal vez no absoluto, porque si el esposo es cristiano, no cerrará el Señor sus oídos completamente, pero los cerrará precisamente haciéndole ver a este hombre su desagrado. Así que el pecado contra la esposa va a ser algo que le va a hacer mal al hombre. Trae dos consecuencias. Por un lado, el esposo necio rompe el corazón de su mujer. Y entonces ahora tiene que vivir con un alma rota, que normalmente y lamentablemente, como pastores hemos visto que ha sido para su propio dolor y sufrimiento. Tanto ella como él, en unas situaciones completamente tristes, pero que han sido consecuencias de su pecado. Así que el hombre tiene que pensar en esto. Y por otro lado, que su relación con Dios será dificultosa, sino la razón de un enfriamiento más grande y hasta el inicio de una posible apostasía. Tener un estorbo en la oración es un problema serio. Así que entender esto es de suma importancia para los hogares, de suma importancia para los hombres, también para las hermanas. ¿Quién es la mujer? Es una persona, es un ser humano que es más débil que el hombre en cuanto al trato, en su alma. No recibe las cosas igual que él. Y se los decía hace un momento, no significa que eso está mal. No, alguno podría enorgullecerse y normalmente el hombre necio piensa que es una debilidad mala, algo malo que la mujer, por ejemplo, se le diga algo de cierta forma y se pone a llorar. Y entonces el hombre no, el hombre le dicen algo y como que mantiene firme y él piensa que eso está bien, pero cuando mira a la mujer y ella lo recibe de otra manera y se pone a llorar, entonces piensan que es una situación como para humillarla, para decir que eso está mal, pero no, inicialmente así las creó el Señor. Y eso es bueno en gran manera. El problema es que esto después se mezcla con el pecado. Pero inicialmente así la creó el Señor. La mujer es así la hizo el Señor. Vaso más frágil, él también es frágil, pero ella más que él. Esto hay que entenderlo y esto hay que valorarlo, hay que ponerlo en su lugar. El hombre debe entenderlo precisamente para que ofrezca entonces a la mujer un buen trato y la mujer debe entenderlo también para que pueda lidiar con esto y lidiar con una serie de cosas de una buena forma. ¿Quién es la mujer entonces? Bueno, es una mujer que tiene un corazón, digámoslo así, si me lo permiten decir así, más débil, y entonces tiene un corazón que hay que cuidar. Hay un corazón que hay que darle un cuidado. Ella fue creada para ser amable y apacible y por lo tanto, de alguna manera, debería ser tratada de la misma manera.
con amabilidad y sin violencia. Y precisamente, de manera natural, cuando esas cosas no se encuentran, entonces se nota, se hace evidente que ella es más frágil en eso. Pero eso, digámoslo, en cuanto al hombre, ¿no? Pero en cuanto a la mujer, como ¿para qué le sirve o por qué deberías saber esto? Bueno, por un lado, por ejemplo, hermanas, la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces noten, mientras ustedes mismas deben ejercer un cuidado en su propio corazón, no dejar que los problemas de la vida las amarguen, no dejar que estas cosas las quiebren y que la manera entonces de reaccionar sean formas no bíblicas, pecaminosas, que entonces se tomen decisiones malas a la luz de lo que han recibido. Pero miren, si ya uno pecó, usted no lo haga, manténgase firme. Así es, usted está recibiendo esto de una manera que le está afectando fuerte, pero son momentos precisamente para refugiarse en el Señor. Claro, se le manda al hombre, no sea así, pero si en el hogar ocurre esto en algún momento y el hombre ha sido necio, por lo menos momentáneamente, eso usted lo va a sentir y lo va a sufrir. Así sea un momento nomás, así sea un error. Es decir, por ejemplo, usted podría tener un esposo que nunca la trata feo, pero algún día, ¡bum!, y usted lo recibió y se va a notar el efecto, lo va a sufrir, lo va a sentir. Pero sea lo que sea, entonces, sabiendo esto, usted tiene que trabajar en su corazón para que sus reacciones no sean pecaminosas, no nazcan de un corazón quebrado que se inclina hacia el pecado y ahora quiere hacer también lo que quiera, sino refugiarse en el Señor para que Él sea el que fortalezca ese corazón que ha sido golpeado en algún momento, pero que se mantenga firme para la gloria del Señor. Claro, habrán y hay hermanas y mujeres que a veces dicen, no, pero, dicen así, yo soy bien boba, siempre llorando por esto, por aquello, y entonces empiezan a tratar con su corazón, pero negativamente, y me voy a volver dura, y me voy a volver fuerte, me voy a volver mala, y no, momento, no se trata de que sea boba, se trata de que el Señor la hizo así. A usted le impactan las cosas y le impactan más duro. Y el Señor puso eso en usted. Y sí, claro, es feo porque entonces hay cosas que tienden a quebrarlo a uno. Pero el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes en lo que Él nos enseña, que entendiendo estas cosas nos refugiemos en Él, que los problemas de la vida los asumamos diferente, no tomando decisiones malas para hacer acciones malas o para cambiar, como si pudiéramos hacerlo, pero sí se puede meter mucho pecado, como nuestra esencia, y entonces luego no vivir como Él quiere, volvernos duros. ¿Y para qué duros? Si a la final el Señor lo que quiere es volvernos sensibles a muchas cosas. Eso en cuarto lugar. En cuanto a su fortaleza, es más débil. Hay que entenderlo, hay que abrazar esto. Bueno, el Señor me hizo así y entonces si las cosas me golpean, si las cosas me afectan, tengo que ir siempre a mi Señor, al que me ha creado. Tú sabes qué siento, tú sabes qué pienso, tú sabes cómo me está afectando esto. Necesito tu ayuda, necesito tu fortaleza. Ayúdame en esto o en aquello, en lo que sea que esté experimentando. Hay que buscar eso y no hay que trabajar en nuestro corazón por parecernos hombres o algo así, por ser duros igual a ellos o algo así, porque realmente, mucho de la dureza que se puede mostrar a veces en los corazones de los hombres no es una virtud, es pecado. Porque, por ejemplo, este mismo pasaje nos manda a amar a la mujer. Y nosotros mostramos esta dureza no porque sea una virtud, sino porque ese es nuestro pecado, porque no hay sabiduría, porque a veces no hay amor, porque a veces lo que tenemos en nuestro corazón es desamor. Entonces pensar, quiero ser como ellos que son duros, es pensar en abrazar el pecado. Y un hombre, según las Sagradas Escrituras, aunque es más fuerte que la mujer, un poco más fuerte que la mujer,
aunque eso es verdad, mucho de lo que está mostrando es su pecado, desamor, necedad, falta de sabiduría en el trato. Un hombre bíblico es un hombre que realmente no es tan duro. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay pasajes que nos dicen, y a mí me llama mucho la atención, porque pareciera que como que la comparación está al revés. Porque no nos dice, así como Dios se compadece de sus hijos, que se compadezca el Padre o el hombre. No, dice al revés. Así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová. ¿Cómo nos está mostrando al hombre ahí? No un hombre duro, un hombre tierno. Pablo también dice, como un padre nos consolaba. Así que la visión que tenemos por ahí del hombre duro no es tan correcta. Entonces, no nos dejemos engañar por el mundo. El hecho de que la mujer tenga esta cierta debilidad, la palabra puede sonar mala. Pensar en debilidad puede hacernos pensar que eso es feo, que eso es malo, pero no, no es así. Es como el Señor la ha creado. En quinto lugar, Dios nos presenta a la mujer en conjunto como imagen de Dios. Y esto es algo muy importante. Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este pasaje, hermanos, nos puede hablar de alguna manera de lo que podríamos entender como la grandeza de la mujer. La mujer fue creada, sí, como lo hemos visto, por el hombre y para el hombre, lo que nos señala su rol, pero en cuanto a su dignidad, y si podemos decirlo así, en cuanto a la gloria de la mujer es valiosa. Al igual que el varón, son imagen de Dios. Y eso es un honor elevado. Esto nos enseña que la mujer es una criatura de valor elevadísimo. Que en la mujer también, igual que en el hombre, Dios quiso mostrar cosas de Él mismo. El plan del Señor era que quien viese al hombre o a la mujer viera su imagen, viera cosas de Él. Y es bien interesante. Noten que el Señor nos prohíbe hacer imágenes, pero Él hizo al hombre a su imagen. Él quiso mostrar algo de Él en el hombre de manera general, pero luego pensamos en el hombre y en la mujer. De tal manera que señalar las diferencias entre el hombre y la mujer es algo muy bueno y de suma importancia, porque lo que hay en la mujer que no hay en el hombre o que no está de la misma forma es porque el Señor quiere mostrar en ella con más claridad algo que hay en Dios, por supuesto, que es Dios. Este es un honor enorme que se le da entonces al hombre y a la mujer. El asunto es que todo lo que estamos viendo esta mañana, todo lo que hemos visto, todo lo que señala a la mujer como algo diferente al hombre y especial en ella, eso es la imagen del Señor. Ahí es donde el Señor quería ponerle el peso. Entonces noten algo bien fuerte. No podemos, y especialmente las mujeres, no pueden desechar lo que son, sus roles, el carácter que el Señor quiere que tengan, la posición que quiere que tengan, la debilidad o fortaleza que les haya dado, porque rechazar eso es rechazar la imagen de Dios. Es un mal terrible. Vamos a decirlo de esta manera, miren, la imagen de Dios está en el hecho de que Dios la hizo con un sexo femenino y sus características femeninas muestran características gloriosas de Dios. Por supuesto, no hablamos entonces en que los asuntos físicos de la mujer muestran asuntos de Dios físico, porque Dios es espíritu.
Pero lo que está en su feminidad fue dado precisamente para mostrar características que hay en Dios. La mujer, por lo tanto, no debe dejarse confundir, no debe dejarse masculinizar, porque en el momento que hace eso pierde lo que, entre comillas, porque hay cosas que no se pierden absolutamente, pero pierde el valor que el Señor le ha dado de ser su imagen, de mostrar cosas de Él, que ella las puede mostrar de una manera que Él no la puede mostrar. Varón y hembra los creó, ambos a su imagen. La imagen de Dios está en el hecho de que Dios le dio su posición en la creación, y esa posición nos muestra asuntos de la relación intratrinitaria, especialmente la relación del Padre con Cristo. Como se los dije anteriormente, Cristo subordinado al Padre en algún sentido en su relación, y entonces la mujer representa esta parte de Dios, esta subordinación, y lo mostramos, lo veíamos ahorita como que esta subordinación no es nada malo, no tiene ningún problema, es la sociedad la que nos dice que estar subordinado a alguien está mal, pero el mismo Señor Jesucristo nos mostró que eso no estaba mal, que estaba bien, que era su deleite, que Él había venido a obedecer, nos dio ejemplo precisamente para andar por allí, por ese camino, y eso no le quitó de ninguna manera el valor al Señor como Dios. No. La imagen de Dios en la mujer está en el hecho de que Dios estableció cómo debe ser, cómo debería ser su carácter. Un carácter afable y apacible, y les decía, así es Cristo, hermoso. Hermoso. La imagen de Dios está en el hecho de que Dios la hizo más débil que el hombre para mostrar en esa debilidad femenina cosas del carácter divino que no está en el hombre, uno. Y dos, que no son debilidades en Dios. Pero a través de ello el Señor muestra ciertos asuntos de tal manera que la mujer puede mostrar esta imagen de Dios. La ternura, la amabilidad, la pasibilidad, estas cosas de Dios se deben ver en la mujer. Así Dios nos presenta a la mujer, nos dice que Dios la hizo a su imagen, que Dios la creó a su imagen, es decir, que la mujer es hermosa, es valiosa, la mujer no tiene que avergonzarse por ser mujer, pero ser mujer en términos bíblicos. Noten que hoy es más fácil avergonzarse de pensar ser mujer bíblicamente al lado de cómo están mostrando a la mujer en la sociedad. Es decir, una mujer feminista al lado de una mujer cristiana, la mujer cristiana supuestamente tendría de qué avergonzarse. No. Lo otro es una deformación de la imagen de Dios a todos los niveles. No hay de qué avergonzarse en ser mujer y mucho menos en ser una mujer como es presentada en las Sagradas Escrituras. Antes hay que ir allá, antes hay que mirar cómo me ha afectado esta sociedad a mí, cómo me ha transformado, que me ha alejado del plan del Señor, del ideal del Señor, y volver a lo que el Señor quiere. Debemos sacar, y nosotros luchamos en el corazón. Miren, hermanas, cuántas pueden tener y estar abrazando poderosamente ideas mundanas de su feminidad y no queriendo dejarlas porque aman eso y piensan que eso es valioso, cuando en realidad eso está ofendiendo al Señor, mostrando una imagen distorsionada y haciéndole daño a las mismas hermanas y su familia. Y de pronto al mismo tiempo despreciando, desvalorando estos asuntos, como pensar, ¿cómo así, pastor, que yo soy débil? O ¿cómo así que tengo que sujetarme al marido? Cosas así, ustedes saben, eso se lucha en el corazón, pero no estamos luchando y estamos teniendo una lucha equivocada. El Señor terminó de crear a la mujer y dijo que eso era bueno en gran manera, pero como Él la hizo, no como hoy quieran formarse. En conclusión, miren, el punto malo es que esto que acabamos de ver, por un lado, es la imagen que el Señor puso en la mujer,
y al mismo tiempo lo que se rechaza hoy. Es lo que se rechaza. Eso que rechazan por filosofía feminista o ahora por ideología de género, eso que rechazan por querer tener una posición social mundana, diferente, eso de rechazar el tener un carácter amable y pacífico o rechazar el hecho de tener una naturaleza más débil, todo eso a su vez es rechazar su gloria. Rechazar lo mejor que el Señor puso en ustedes. La imagen de Dios en la mujer, por eso el Señor lo dice de esa manera. Ella es imagen de Dios como Él la hizo. Y es lo que Él quiere ver en ellas, lo que quiere ver en las mujeres, lo que quiere ver en ustedes. Un sexo femenino, una mujer, una persona femenina, una posición subordinada en el hogar, un carácter hermoso, una debilidad natural que resalta ciertas virtudes. Eso es la imagen de Dios, pero el problema es que eso es lo que la mujer odia hoy. Lo odian, ¿no? Eso que, por ejemplo, parece una lucha de sexos, se ha llamado la guerra de los sexos. Entonces, si el hombre puede ser bombero, yo también puedo ser bombero. Y entonces se piensa que el asunto es un asunto físico y bueno, pues sí, en el físico se nota de todas formas la diferencia, ¿no? Un hombre entrenado al lado de una mujer entrenada, igual, el hombre también será más fuerte. Pero se ha llamado la guerra de los sexos, como si realmente nosotros tuviéramos un problema es con la otra persona, pero en el fondo la guerra es con Dios. Es a Dios al que se odia. Es a Dios quien hizo estas cosas, quien puso su imagen en Él y en ella lo que se odia. Es a Dios al que se ataca y sus principios, y por ahí pues sufrimos nosotros. Es una guerra espiritual, donde no debemos dejarnos engañar. No se trata de que hay una guerra de los sexos porque, uy, es que mi esposo es terrible. Sí, seguramente que sí, hay cosas ahí que mejorar, pero es una guerra con Dios. Es una guerra espiritual realmente, y por eso siempre hemos hablado de cómo esta sociedad y nuestro enemigo trabaja por la destrucción de la familia. Seguirá en eso todo el tiempo, pero nosotros no debemos dejarnos engañar, dejarnos convencer, y debemos saber qué es lo que está pasando aquí. Es una guerra con Dios, se odia a Dios, y entonces cuando enseñamos estas cosas, y cuando ponemos en alto estos asuntos que hemos visto esta mañana y la mujer se ve como Dios, la mujer mundana, la mujer incrédula se ve como Dios, dice, esto es muy feo. Esto es muy feo, yo no quiero ser así. Quiero ser otra cosa, quiero ser diferente, porque odian a Dios y lo demuestran odiando lo que se parece a Dios. Pero nosotros debemos entender que la mujer, tal como fue diseñada por Dios, es hermosa y valiosa, porque se ve en ella, y en cuanto se vea en ella, la imagen de nuestro bendito Dios. Así que miren, hermanas, no se dejen desfigurar, no se dejen desfigurar, no se dejen deformar por una sociedad que odia a Dios y que quiere hacer de ustedes una cosa terrible. No se dejen convencer de filosofías mundanas, que a veces toman algo de verdad, pero recuerden que Satanás es mentiroso. Toman algo de verdad, por ejemplo, el hecho de que sí, muchas mujeres han sido abusadas, golpeadas de diferentes maneras, pero por ahí esconden la maldad de destruirla completamente. Una cosa sería decir que hay que cuidar a la mujer, por ejemplo, de que no la golpeen, lo cual está bien, pero otra cosa es desfigurar a la mujer y hacer de ella otra cosa. No dejen, por ejemplo, hermanas, no dejen que convenzan a nuestras niñas, a nuestras jóvenes. No dejen que pase eso, en sus manos está. Ustedes tienen su Biblia, tienen conocimiento, tienen el Espíritu del Señor y tienen que compartir esto con las más jóvenes. ¿Qué son ellas? ¿Cuál es su posición? ¿Qué hizo el Señor con ellas? ¿Y cómo tratar con estos asuntos? No dejen que convenzan a las más jóvenes. Tal vez la mayoría de las que están aquí ya pasaron cierta etapa donde dicen, no, si yo no me dejo convencer de eso, pero ¿y las niñas?
Aquellos que están, por ejemplo, en un colegio, en una universidad y están bombardeados todo el tiempo, todo el tiempo. Y si nosotros no estamos haciendo la tarea y mirando y qué les están diciendo y también haciendo sobrepeso con la bendita palabra del Señor, entonces las estamos dejando confundir. Debemos transmitir estas verdades bíblicas, hermanas, protejan a las adolescentes, protejan a las niñas, a los niños también, eso hay mucho que hacer acá, pero protejan a las niñas de todo esto que es mundano y pecaminoso y pongamos la palabra de Cristo en alto. No nos cansemos de hablar, no nos dé pena hablarles, decirles qué son las mujeres, qué hizo Dios con ellas, lo valioso que es en términos bíblicos. El mundo hace eso, el mundo ve una mujer trabajadora con su bebé cuidado por otros, y qué bueno que está saliendo adelante y alaban eso. Bueno, pues nosotros debemos hacer lo contrario, y ahí fallamos. Miren, a veces ocurre que uno le pregunta, hermana, ¿cuántos niños tiene? 4. ¿4? ¿Sí lo notan? ¿Por qué me aterro? ¿Acaso los niños no son bendición de Dios? ¿Pero lo notan? Ahí estamos haciéndole un sobrepeso. Ahí 4, qué pena, tengo 4. No, ¿cuál pena? Eso es una bendición de Dios. Sí, no hay que mostrarlo así. Tengo 4, qué bueno, gracias al Señor que le ha dado la fuerza, la bendición, todo lo que usted ha necesitado. ¿Ven? Nosotros estamos metidos en este mundo. Hay que cuidar a las más pequeñas. La mujer es un ser humano creado a imagen de Dios, con un sexo contrario al hombre, con cualidades únicas, diferentes a estos, que representan a Dios de otra forma, con un rol establecido por Dios, que representa también al Señor de alguna manera, un ser humano especial y diferente, y esas cosas hay que preservarlas. Pero el gran pero de la jornada es que, además de todo lo que hemos visto, la palabra del Señor dice que usted, mi amada hermana y amiga, es también pecadora. Es también pecadora. Claro, eso no fue lo que hizo Dios. Eso vino después. Se desvió de su Creador, se desvió de su propósito. Entonces ustedes deben cuidarse a ustedes mismas de su propio pecado. Ustedes necesitan desesperadamente al Señor Jesucristo. Aún siendo creyentes, lo seguimos necesitando todo el tiempo porque Él es el Salvador. No solamente nos salva allá en el día del juicio, sino que la Escritura dice que nos salva del pecado. Así que lo necesitamos hoy, que nos salve del pecado, de corromper lo que somos, que nos salve de abrazar, por ejemplo, el feminismo, de destruir nuestros hogares, de hacer eso, y el pecado está ahí. Tenemos por ese pecado la capacidad de hacer mucha maldad, mucho mal. Necesitamos que el Señor Jesucristo frene eso, que tenga misericordia de nosotros siendo cristianos, porque como David podríamos pecar terriblemente. De nosotros siendo cristianos, entonces que el Señor perdone nuestros pecados relacionados con este asunto de la familia, de la feminidad, que sea nuestro maestro, que sea su maestro y le enseñe estos asuntos y los grabe en su corazón. Que no sea que el pastor hoy dijo tal cosa, no, Cristo dice tal cosa en la Biblia, que sea nuestro maestro, que corrija nuestros desvíos, que corrija nuestros pasos, que nos vuelva al orden bíblico, que le enseñe primeramente a la mujer, por lo que estamos viendo hoy, a valorar lo que el Señor hizo en ella, como mujer, valorarlo, que no dé pena pensar en una mujer cristiana, bíblica, que Cristo gobierne su corazón para que usted obedezca a todos estos asuntos de su rol, de su carácter, que usted trabaje ahí, que Cristo ejerza esta autoridad, este Cristo amoroso que ha venido a salvarnos, a perdonarnos y que hoy sigue arrancando nuestros pecados, pecados de feminismo, pecados de ideología de género, pecados que atentan contra la familia, que atentan contra la relación que el Señor estableció, contra ese carácter hermoso que Él espera que haya en la mujer. Que el Señor tenga misericordia de nosotros
de ustedes, amadas hermanas. Oremos. Padre, te damos gracias por concedernos estos tiempos, Señor, para acercarnos un poco a la Escritura y ver tu visión de la mujer. Padre, gracias porque esto es importante, Señor, porque estamos en tiempos donde se ha vuelto importante, muy importante. Gracias, Señor, porque podemos entender que la mujer es imagen de Dios, es un ser maravilloso como lo has creado. Pero pensamos también en el pecado y por ello rogamos misericordia este día, Señor. Obra en los corazones de la semana, Señor, para que tu palabra haga un efecto positivo en ellas y entonces estas cosas sean puestas en alto en su corazón, en su práctica y las transmitan también a otras. Señor, te damos gloria porque vemos tu cuidado sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre nuestras familias. Gracias, te damos gloria por ello y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.